Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los que han decidido acompañarnos en esta charla. Me siento honrada con la presencia de todos ustedes. Como dije inicialmente, esta charla se la quiero dedicar especialmente a Maritza Pavón, quien me dijo, oiga, dese una charla, pero enséñenos desde un punto de vista práctico. Entonces traigo para ustedes un enfoque práctico, lo que yo he aprendido por experiencia y también unas bases teóricas que están sustentadas en la evidencia. Eh, Quiero también compartir con ustedes algunas premisas que creo que se van a ajustar a la práctica de cada uno en diferentes sitios. Yo durante mi ejercicio he sabido lo que es hacer práctica con herramientas que son limitadas en tecnología, software tecnología, y siempre he podido salir adelante. Una cosa es lo que dicen los flujogramas y las guías y el mejor escenario, y otra cosa es lo que uno puede hacer. Entonces creo que voy a hacer mi mejor intento para que todo el mundo desde sus sedes puedan acercarse de la mejor manera a utilizar esta técnica de la medicina nuclear, el SPECT-CT en rodilla, que verdaderamente es valiosa. Entonces, premisas importantes a recordar. Gamografía ósea de 3 fases es un estudio súper vigente. Tiene una característica de muchísimo valor y su alto valor predictivo negativo, básicamente con hueso sano. Estamos en la obligación de lo que significa un estudio normal. Lastimosamente, la gente no sabe leer una gamografía ósea normal y lastimosamente todo el mundo sale empapelado de medicina nuclear, todo el mundo sale con todas las artritis y todas las artrosis posibles. Y por favor no olviden la importancia de las 2 primeras fases, la tienen por favor que rescatar. Las 2 primeras fases tienen una información que es vital. Cuando nos preguntan por infección, el ver una primera fase positiva y una tisular positiva tiene que alertar el semáforo a que tenemos que buscar infección, y ver la negativa le baja de manera importante la probabilidad de que el paciente esté infectado. Acúmulos focales y acúmulo difuso. Cada vez que ustedes se enfrenten a una rodilla con un acúmulo focal, muy probablemente está relacionada con una enfermedad puntual, una fractura, una periostitis, hiperpresión, tendinitis, aflojamiento, sobrecarga biomecánica. Pero cuando ustedes vean un acúmulo difuso, muy probablemente no tiene nada que ver con esto, y muy probablemente ustedes van a estar enfrente de una sinovitis o una oligoartritis. Yo he tenido pacientes o digamos, gamografías óseas que me han dicho en una reunión, déjeme ver usted qué piensa, me he encontrado con estos patrones y le he sugerido a los médicos que por favor descarten oligoartritis en un contexto de una enfermedad de pronto inflamatoria y no hiperpresión, como de pronto vienen, digamos, no quiero decir mal diagnosticados, pero de pronto un acercamiento errado porque no se tiene claro el concepto de lo que significa un acúmulo difuso versus un acúmulo focal. Rápidamente, les recuerdo la importancia de conocer cómo la gamografía ósea detecta cambios a un nivel suprafisiológico, que son los cambios que todavía no detecta los rayos X y las imágenes convencionales. Esta es la famosa teoría de Scott-Dye, que todos ustedes la conocen. Entonces, la importancia de la precocidad de nuestros hallazgos. La misma teoría diciendo que hay muchos factores que pueden alterar la cascada de remodelación, la disfunción neurovascular, los factores humorales, el trauma, todo esto puede hacer las gamografías positivas. Otro concepto importantísimo, el gol estándar de la medicina nuclear gamografía ósea, voy a hablar de rodilla, se llama biomecánica, no se llama estructura. Nos pasa más o menos lo mismo que la perfusión miocárdica y las coronarias. Entonces, para yo saber que hay un foco de hipercaptación anormal, necesito necesariamente saber el contexto biomecánico, que no se parece para nada al cambio estructural. Otro concepto importante que ojalá lo conozcan, y si no lo conocen, pues que lo conozcan a partir de hoy. La unión cartílago-hueso subcondral es una unidad funcional.
No se puede concebir el uno sin el otro. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque hoy en día se sabe cómo las enfermedades degenerativas del cartílago empiezan en el hueso subcondral y ese es el que nosotros vemos. Van a ver más adelante durante la charla cuál es la importancia de que nosotros veamos hueso subcondral activado cuando se está estudiando una artrosis temprana o una artrosis. Esto es sencillamente una referencia bibliográfica en donde nos recuerdan y nos dicen que definitivamente en el hueso subcondral arranca la osteoartritis. Y por favor, les recuerdo cómo la resonancia es importantísimo para ver ese hueso subcondral, esos cambios de la médula ósea y ese cartílago, pero el SPECT-CT o la gamografía ósea también es absolutamente sensible viendo esos cambios a nivel subcondral. Rápidamente, es una manera esquemática, sencillamente para recordarles cómo una alteración, una alteración externa, en este caso, este es un ejemplo, una fuerza mecánica hace un impacto sobre los condrocitos y de ahí una serie de liberación de sustancias neurohormonales, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, que activan el osteoblasto, el hueso subcondral, y fíjense que toda la patología empieza a este nivel y este es el nivel en el cual la gamografía ósea detecta todos los cambios. Ya cuando esto se perpetúa y viene la alteración del cartílago, viene a hacerse positiva la resonancia y los otros estudios. Entonces, la gamografía ósea en rodilla resulta muy importante porque es capaz de ver la osteoartritis en un estado temprano. Es capaz de ver cuando un menisco, por ejemplo, no funciona bien porque no es una buena almohadilla, el hueso subcondral empieza a sufrir, perdón, el hueso subcondral empieza a sufrir y uno puede decirle al médico que tiene una sobrecarga del hueso subcondral como una alerta. Decirle al ortopedista que estamos enfrente de una preartrosis es como una blasfemia, pero si uno entrena a su equipo y ellos alcanzan a entender la importancia de esta información, muy probablemente la van a tomar a su ventaja y muy probablemente, digamos, van a poder coger entre ojos al paciente y, digamos, poder encauzar un tratamiento que permita que este proceso o se detenga o no avance, o por el contrario, hacer una intervención que esté al lugar con los cambios del hueso subcondral. Cosas de la vida práctica, no pretenda hacer un abordaje diagnóstico si desconoce los datos relevantes de la historia clínica. Hay que saber qué busca el ortopedista, el tiempo de evolución del trauma, cirugía o fractura. Y si va a evaluar una artroplastia, asegúrese de contar con rayos X o TAC sincrónicos. No es que es el TAC de hace 6 meses o los rayos X de hace 5 meses. Hay que entrenar el grupo de tecnólogos para que adquieran el estudio de 3 fases. Y para fusionar, por favor, hágalo con un TAC tomado recientemente. Fusione con sus ojos. Yo fusioné con los ojos. Entonces, si yo tengo un buen TAC y si tengo una medicina nuclear que me está diciendo la captación está ahí, pues me voy donde el radiólogo y le pregunto puntualmente, ¿usted qué ve? Eso es una manera de fusionar. Fusiónelo en paralelo si no tiene la máquina híbrida. Entonces, hay muchas gamacámaras que tienen el programa de fusión y uno lo puede fusionar en paralelo. Esto también lo hice yo. Y si tienen el equipo híbrido, pues es el escenario ideal. Pero yo creo que hoy en día lo que no podemos hacer es tratar de acercarnos a una rodilla sin un SPECT y teniendo el SPECT podemos fusionar teniendo el SPECT podemos fusionar de la mejor manera como podamos en cada uno de los servicios. Importantísimo, búsquese un buen aliado. Trabaje con un radiólogo que conozca bien el tema, de tal manera que se pueda hacer un abordaje diagnóstico completo. El diagnóstico final de un reporte para una rodilla de un estudio híbrido me lo da el radiólogo. Yo le digo al radiólogo en dónde está, el radiólogo le pone el nombre y yo el abordaje final lo tengo que dar con el diagnóstico del radiólogo. Y este es otro concepto importantísimo. Al momento del reporte, comprométase en la opinión con un diagnóstico en un lenguaje dirigido al clínico. Al paciente no lo operan de focos de hipercaptación. Esto es sencillamente para ver todo lo que hemos avanzado en software, las fusiones 4D,
la puntualidad del mensaje, de la información de medicina nuclear, lo bonito de las imágenes anatómicas. Y esto es sencillamente para recordarles, ay, espérenme un momentico, por favor, me quiero pegar un tiro. Qué pena con ustedes. Esto es sencillamente para recordarles la importancia que es fusionar, cómo hemos ganado en sensibilidad y en especificidad en la medida que hemos podido depurar la técnica. Importantísimo, acercarse al diagnóstico de una rodilla desde el punto de vista, digamos, clínico, implica un abordaje multimodal. El clínico debe estar en las condiciones de hacer un acercamiento microbiológico, un buen laboratorio, marcadores sinoviales y hacer el uso de las imágenes diagnósticas, en donde estamos nosotros catalogados como las imágenes diagnósticas especiales. Entonces, los algoritmos son el fruto de poder combinar todo esto, pero hay una serie de variables que son importantes que hacen que yo a veces no me pueda meter en el algoritmo perfecto, en el escenario ideal, como son la experiencia personal, las técnicas disponibles, la experiencia en el instituto y el aspecto financiero. Todas estas variables externas que van a depender en cada uno de sus servicios va a hacer que ustedes de repente no se puedan adherir de manera perfecta a un flujograma, pero por lo menos ustedes deben tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Cuando nosotros pensamos en el valor de la medicina nuclear abordando la rodilla dolorosa, creo que la rodilla dolorosa desde el punto de vista de medicina nuclear la podemos agrupar en 3 grupos. Uno, las artroplastias. Otro, cuando nos piden que evaluemos enfermedad degenerativa, quieren que evaluemos cómo está el hueso subcondral, quieren que evaluemos el impacto de una malalineación sobre alguno de los compartimentos, etcétera. Entonces aquí, miren que aquí nosotros podemos ser útiles en patología meniscal, los malalineamientos, las lesiones osteocondrales, la osteoartritis, la sobrecarga mecánica patelar. Y el otro gran capítulo se llama la infección. Entonces, empecemos. Artroplastia dolorosa. 1. No existe un acuerdo acerca del mejor momento para solicitar una gamografía después de una artroplastia. Yo puedo hacer una gamografía ósea después de 2 meses. Me siento cómoda porque sé que no voy a decir nada diferente a decirle al médico, mire, después de 2 meses su rodilla luce así. Hay zonas que se están recuperando desde el punto de vista de remodelación ósea más rápido que otras, o de repente estoy viendo un acúmulo absolutamente desproporcionado y le digo al clínico, tomémosle un nuevo control en unos 3 meses. Ese primer estudio es importantísimo porque se llama estudio de base, que si todo lo pudiéramos tener, cuando nos pidan una gamografía, lo único que tenemos que hacer es comparar. Y si la gamografía ósea mejora, muy probablemente ahí no hay nada. Entonces, digamos, el mejor tiempo es relativo. Si vamos a ser estrictos y nos van a preguntar, comprométase con un diagnóstico, es mejor, dice la literatura, que antes de 6 meses no es lo ideal, pero se puede hacer antes sabiendo que uno puede extractar información que puede ser importante. Ojo que inclusive a más de un año, el 50% del componente femoral de las artroplastias de rodilla puede dar focos de captación en el componente femoral y hasta el 80% en el componente tibial. Entonces, fíjense todas las cosas que uno tiene que tener en la cabeza antes de decir si es normal o anormal. La captación va disminuyendo con el tiempo, inclusive existen variaciones de paciente a paciente. La gamografía debe ser interpretada durante los 2 primeros años con cautela por todo esto que les acabo de decir y definitivamente una gamografía ósea negativa excluye la posibilidad de situación patológica de la prótesis. Desde el 2011, Michael Hirschman en Suiza tiene elevado este algoritmo de la importancia del SPECT-CT
cuando la rodilla duele en una artroplastia. 2011, este es un súper libro de él, con mucho detalle, pero solamente quiero decirle que desde el 2011 él lo utiliza. Entonces sale esa la historia, el examen físico y hace el SPECT-CT y el SPECT-CT es capaz de decirle cuáles son las posibles causas de dolor, inestabilidad, ¿cómo se llama? Aflojamiento, malposición, edema, otros, etcétera. Es decir, esta información es súper poderosa porque le ayuda a ellos a orientarse para dónde, cómo tiene que hacer el tratamiento del paciente. Rápidamente, el artículo, nuestro metaanálisis, revisión sistemática que reportamos este año, resume la bibliografía en los últimos, desde el 2010. Este es el producto final. Después de analizar 727 artículos, nos quedamos con 8 y podemos decir sobre 308 pacientes con un nivel de evidencia 3 y con un nivel de certeza grade moderado, pudimos encontrar que el SPECT-CT es capaz de localizar el origen del dolor de una artroplastia dolorosa con una sensibilidad grupada de 0,86, una especificidad de 0,90, un LR positivo muy bueno, casi de 9, y un LR negativo de 0,15. Estos datos obligan a que trabajamos bien para que nosotros podamos decir, tengo una herramienta que rinde bien. Si no se trabaja bien, digamos que yo no respondo con estos resultados. Este es el área bajo la curva de 0,94 y digamos que nosotros volvimos a encontrar que el SPECT-CT fue capaz de determinar las fuentes de dolor. Una cosa importantísima, cambió en el 85% de los casos el diagnóstico de entrada del ortopedista. El ortopedista pensaba una cosa y después del SPECT-CT se quedó con otro diagnóstico. Y otra de las cosas importantísimas, ojo, el 42% de la fuente de dolor de la artroplastia dolorosa está en la patela. Luego vienen los trastornos de mal alineamiento de los componentes y un mínimo porcentaje están flojas y están infectadas. Nuestros ortopedistas nos mandan a nosotros diciendo, mire a ver si está floja y resulta que nos están preguntando por la causa menos frecuente. Encontramos que hacer un SPECT-CT en la artroplastia dolorosa tiene una justificación importante desde el punto de vista clínico. Impacta el desenlace del paciente, cambia hasta en un 85% el diagnóstico de entrada, es de bajo costo, se puede repetir y hacer seguimiento clínico, acelera el tiempo de toma de decisión terapéutica, muestra diferentes causas de dolor y desde el punto de vista de políticas de salud, al mejorar la certeza diagnóstica, mejora el desenlace clínico, reduce los costos adicionales en otros estudios, disminuye los tratamientos equívocos, mejora los diagnósticos, se hacen de manera más veloz, más precisa y por supuesto tiene un impacto importante en el costo de atención y al darle mejor información al cirujano puede hacer una mejor planeación quirúrgica y puede facilitar mejores desenlaces clínicos. Entonces, en conclusión, podemos decir que si nosotros metemos al SPECT-CT en un flujograma de estudio de paciente con una artroplastia dolorosa, vamos a tener el chance de que el clínico cambie su diagnóstico inicial y que el diagnóstico sea bueno, que le pueda identificar las causas del dolor, que él pueda hacer un buen tratamiento y que finalmente pueda impactar positivamente el desenlace clínico final. Les voy a dar algunos ejemplos de escenario ideal para hacer un abordaje diagnóstico. Entonces, en el escenario ideal, ¿qué pasa? Esto es Suiza, Michael Hirschman. El paciente llega, se le hace un SPECT-CT, el crudo se va de manera inmediata a un software de biomecánica y en 5 minutos uno manipula y tiene un resultado. Nosotros podemos decir cómo está el componente femoral y tibial en todos sus ejes, podemos decir los grados en valgo, en rotación interna, en flexión, en extensión, y tan pronto acaba uno este análisis, como uno conoce qué produce el trastorno biomecánico, si hay una rotación interna exagerada
del componente femoral se sobrecarga la patela hacia el lateral. Si la rotación es interna tibial, se sobrecarga el femoral y se sobrecarga una de las carillas de la patela. Entonces, digamos que uno como médico nuclear se sienta con un mapa conceptual y sabe a dónde debe esperar los focos de captación. Entonces uno dice, listo, estoy viendo la patela hipercaptante porque había una rotación interna exagerada, estoy viendo el componente tibial porque había un valgo exagerado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se llama escenario ideal. Y en el reporte final uno le dice, hay un trastorno biomecánico porque uno lo está viendo, un trastorno de alineación y un impacto en la parte metabólica en virtud del trastorno biomecánico. Entonces uno puede decir exactamente por qué la patela está hipercaptante, por qué los platillos están hipercaptantes y digamos que el acercamiento queda bueno. Esto es Kelly Anzola, recién llegada de Suiza, que llegué con una cantidad de conocimientos, hice muchas cosas que no volví a hacer y creo que estas se me olvidaron. Entonces, nosotros cogemos el TAC, le hacemos un scout y tratemos de hacer un acercamiento a la biomecánica de estos componentes. Acercamiento porque no es lo ideal. Si ustedes miren este componente tibial, casi que puede decir que aquí hay 0 grados y miren este cómo está torcido. Entonces, esta prótesis dolía. Miren esta alineación y mire el impacto en los componentes tibiales y a la vez en la patela. Entonces, fíjense, nosotros hacíamos, un residente me ayudó a sacar esto y nosotros le alcanzábamos a hacer la alineación mecánica y decíamos si estaba en varo, si estaba en valgo y todos estos valores normales ya se conocen. Finalmente nosotros le decimos, hacemos la integración y miren el reporte de nosotros cómo queda. Artroplastia rodilla izquierda con sobrecarga biomecánica de sus componentes en relación con las características de alineación mecánica de la extremidad y el mal alineamiento en varo de los dos componentes. Aquí nosotros podíamos ver que el componente femoral tenía un varo exagerado, al igual que el tibial. Como les digo, esto es un escenario ideal que ojalá algún día pudiéramos hacerlo todos. Esta misma sobrecarga, miren esta unicompartimental con 10 grados de rotación interna, que es exagerado, y el impacto biomecánico por estar rotada. Entonces, ahí es cuando el ortopedista dice, pero esa gamografía yo no le creo porque eso no está flojo. Pues claro que no está flojo. Tiene una alteración biomecánica que soy incapaz de medir. Y como no la puedo medir, pues no se la puedo explicar. Y en conclusión, no me creen. Las sobrecargas mecánicas cuando no las podemos medir, porque no lo logramos, les recuerdo que nos dan zonas de hipercaptación que cuando le preguntamos al radiólogo, oiga, ¿usted ve aflojamiento? El radiólogo me dice que no. Entonces, cuando el radiólogo no me ve aflojamiento y cuando yo veo zonas de presión, yo puedo intuir que hay una sobrecarga mecánica y le puedo decir al ortopedista que muy probablemente esto es una prótesis que está tallando. Y si le duele, algo tiene que hacer el ortopedista. Los cambios degenerativos. Miren este cambio degenerativo acá en la patela, explicando este dolor y explicando este cambio puntual en la patelofemoral. Estas son fusiones que me dejan los componentes desde el punto de vista medicina nuclear negativos y que yo puedo decir, mire, el cambio está en la patela y pues el médico tiene que poder hacer algo. Hiperpresión patelar. Les recuerdo que cuando se cambian y ponen esas prótesis, como le enseño yo a los residentes, el componente femoral nuevo y el componente tibial son la carrilera y mi patela es un carro, es como el carro de la montaña rusa y él tiene que transcurrir de arriba hacia abajo sobre esa carrilera. Cuando esos componentes quedan grandes, quedan rotados, no quedan bien, el carro se empieza a estrellar en su transcurso de flexión a extensión, de arriba a abajo, y yo puedo ver estas zonas, cómo se estrella la patela. Y ahí yo le puedo decir al médico, tiene una hiperpresión patelar y él tiene que saber por qué se le está estrellando la patela. Anécdota, un ortopedista un día me dijo, es que yo afeito todas las patelas antes de ponerle la prótesis porque siempre les ponen acá un polietileno. Yo las afeito, le hago el shaving, se llama eso, y entonces mi patela siempre queda captante, no me las lea positivas.
Ese ortopedista no sabe que la patela, después del shaving, si la patela queda bien colocada, si no se estrella, no vuelve a captar. Entonces, la patela que capta en una artroplastia dolorosa o porque tiene cambios degenerativos o se está estrellando, pero definitivamente no es normal. La captación de la infección es grosera, es difusa, la ven así. Y fíjense la importancia de tener un buen radiólogo. Esto lo agarré yo gracias al radiólogo. Le hago yo la ósea de 3 fases, le veo esta hipercaptación acá, vuelvo y le encuentro esta hipercaptación acá, y cuando me acerco a la fusión encuentro esto, y cuando me voy al TAC tenía tronco de fractura que nadie había visto. Entonces, no hay nada más, pues no peligroso, pero sí genera un dolor de cabeza que una revisión de una artroplastia que viene con el hueso fracturado. ¿Por qué? Van a sacar el pedazo de, ¿cómo se llama? De componente y se les viene todo el hueso. Entonces nosotros tenemos que estar en la capacidad de decir, no solamente si hay cambios degenerativos, si está flojo, si intuimos un cambio mecánico, tenemos que tratar de buscar fracturas. Esto realmente no diagnosticado es un dolor de cabeza. La tendinitis del músculo popliteo se la van a encontrar muy a menudo. Cuando los componentes no, de pronto cuando el componente femoral o tibial quedan muy grandes, el músculo popliteo que se inserta en el cóndilo lateral, en su inserción proximal, cuando el paciente hace extensión, queda todo estirado y ¡pum! Hace una entesopatía. Se ve así. Ustedes la pueden leer y ustedes pueden decir artroplastia con tales hallazgos en el componente patelar, tales hallazgos en el femoral, en el tibial, y adicionalmente le veo hipercaptación en la zona de inserción proximal del músculo popliteo. ¿Qué quiere decir? Algunos dicen en la literatura que no quiere decir nada, sino sencillamente un desbalance de tendones, y otros pueden decir que puede ser fuente de dolor. Entonces yo creo que si nosotros se lo reportamos, pues digamos que ellos van a tener un ingrediente más para saber qué hacen con su paciente. Lo que les decía, captaciones que no presentan anormalidades en el TAC, muy probablemente es micromovimiento. Y pues el aflojamiento, que ese sí lo vemos todos. Vuelvo y repito, buen radiólogo, que me reconfirme que tengo aflojamiento, una interfase mayor a 2 milímetros, y acá tengo otro aflojamiento todavía más grosero, con osteolisis. Les recuerdo, yo veo osteoblastos, no veo osteoclastos. Fuente de falso negativo en una medicina nuclear enfrente de un aflojamiento es que tenga una osteolisis importante y que no tenga osteoblastos. Aquí este aflojamiento tiene osteoblastos y entonces yo debo decir aflojamiento del componente tibial en toda la zona de platillos, independientemente que medicina nuclear la haya visto o no. Ahora, si medicina nuclear ve la captación y radiología no ve nada, por lo menos yo debo decir que hay micromovimiento o que está sufriendo. Eso por el lado de las artroplastias. Miremos rápidamente en patología meniscal qué podemos decir. Entonces, digamos que hay un síndrome que se llama el síndrome postmenisectomía. Quitan el menisco porque al paciente le duele y le sigue doliendo al paciente. Estos son pacientes que ya deben tener sufrimiento del hueso subcondral, ya deben tener preartrosis. Entonces, la pregunta que el médico se hará es, ¿será que además de haberle sacado el menisco, yo he debido hacer algo más? Entonces, aquí es donde medicina nuclear le puede ayudar y le puede decir, mire, usted sacó su menisco, pero el hueso subcondral está sufriendo. Ahí hay una luz amarilla para que el médico mire a ver qué hace, si lo trata como una preartrosis o sencillamente, digamos, lo observa, pero ese paciente mínimo debe quedar en una luz amarilla. Entonces, digamos que en este escenario el SPECT-CT juega un papel importante. Ahora, la condición patológica que está presente y activa en la osteoartrosis temprana y que lleva a la destrucción del cartílago, no solo afecta
al cartílago de manera limitada, sino que también afecta la integridad de los meniscos y de los ligamentos. Las lesiones meniscales de tipo degenerativa se asocian a un estado de osteoartritis temprana y un daño meniscal se convierte potencialmente en trigger de patología degenerativa. Entonces, a ustedes o a nosotros no tienen por qué preguntarnos, déjeme ver cómo ve el menisco. No, venga, yo le digo la camita del menisco cómo la tiene. Y si la camita sufre, doctor, mire a ver qué va a hacer, porque muy probablemente sacándole el menisco o haciéndole solamente la sutura no va a ser suficiente. Esto es sencillamente de manera muy rápida para mostrarles cómo las captaciones cuando hay un menisco extruido son más altas y cómo las captaciones también del menisco medial son más altas, las del lateral no son tan altas, la sensibilidad que tenemos nosotros para ver menisco medial es mucho más alta y definitivamente las captaciones de menisco intacto son más bajitas, las acompañadas de enfermedad degenerativa son más altas y por supuesto las de rompimiento, ruptura y cosas más crónicas son más altas. Estas ya se las había demostrado. Miren la impronta que hace sobre el hueso subcondral el menisco que nos sirve. El menisco es una almohadilla y si la almohadilla se le daña, pues sufre el hueso subcondral. Ustedes pueden aquí decir fácilmente que ven una captación con una impronta que recuerda la morfología del menisco, razón por la cual le dice, oiga doctor, ese menisco lo puede tener intacto en resonancia, pero no le está sirviendo para mucho. Ahora miremos a ver qué podemos hacer con los malalineamientos tibiofemorales. Entonces, la gamografía muestra las zonas de captación en las zonas de sobrecarga del hueso subcondral y el concepto de preartrosis verdaderamente no es nuevo, pero yo creo que estamos en la obligación de enseñarles y de caminar junto con los ortopedistas y aceptar que esto existe. ¿Por qué? Porque hay una herramienta como somos nosotros que estamos viendo estos cambios de manera muy temprana. Esto es sencillamente, básicamente para mostrar que hay una muy buena correlación entre los hallazgos a la resonancia y el SPECT-CT, una correlación, un RO de 0.80 en términos generales. Esto es un artículo de Laroche en donde nos demuestra sobre 120 pacientes que SPECT-CT pudo ver con una sensibilidad hasta el 99% cambios en el compartimento medial por efecto de un menisco dañado, sin embargo en el lateral no fue muy buena, o sea que para el medial tenemos un buen acercamiento. Y la condición de varo o valgo se correlaciona claramente con una captación aumentada en el compartimento medial o lateral. Por eso es que a nosotros nos piden, cuando ellos van a hacer una corrección, por ejemplo, cuando el paciente viene en valgo, este caso es un varo, perdón, el paciente viene en varo, se sobrecarga el medial y nos preguntan con toda tranquilidad, ¿cómo está el lateral? ¿Por qué? Porque en la corrección tiran la sobrecarga hacia el lateral para quitarle peso al medial. Entonces, si el lateral está intacto, digamos que nosotros le podemos dar vía libre para que lo recargue sabiendo que no lo va a dañar. Pero si entran con un lateral dañado, cambian la enfermedad de medial a lateral. Esto es un estudio en donde demuestran cómo estos trastornos de alineación, este es un medial y este es un lateral, se asocian de manera estrecha con los cambios en medicina nuclear. Esto es otro artículo interesante en donde se pusieron a ver para qué sirvió la gamografía en el posoperatorio y sobre 23 pacientes después de hacerles las osteotomías quisieron evaluar cómo se comportaron desde el punto de vista de medicina nuclear. Entonces, hacían las osteotomías, cargaban hacia el compartimento sano la carga y se dieron cuenta que la hipercaptación inicial del enfermo después de la osteotomía mejoró de manera significativa, que todos los pacientes que se volvieron asintomáticos a los 2 años la captación se volvió normal, que la mayor disminución se vio en el compartimento medial y patelofemoral,
que la disminución del dolor se correlacionó con la disminución de la captación y entre más dolor, más captación en la medicina nuclear, y esto es básicamente para los ortopedistas de decirle hasta cuánto puedo recargar el otro componente sin que hayan complicaciones. Entonces, este estudio demostró que el SPECT-CT muestra la foto del estado de las cargas de los compartimentos, permitiendo evaluar rápidamente una condición patológica por sobrecarga y que puede ser usado para el cálculo y la toma de decisión de qué tanto mover las cargas al momento de decidir el traslado de las mismas y detecta rápidamente las complicaciones del posoperatorio. En esto, cuando los doctores van a hacer su osteotomía, podemos decir que el SPECT-CT ayuda a evaluar el patrón de carga mecánica, ayuda a responder a la pregunta de cómo dirigir el cambio de cargas en pacientes que van a cirugía y después de la cirugía puede ayudar a evaluar las cargas, cómo quedaron poscorrección, porque es factible que si hipercorrigen pueden dañar el compartimento que quedó sobrecargado por efectos de la terapia. Finalmente, infección. Solamente para mostrarles a qué estamos jugando hoy. Esto es un metaanálisis reportado en el 2017, 23 estudios, se hizo una evaluación desde 1990 hasta el 2015, nivel de evidencia 3, y que la pregunta fue, ¿qué pasa con las modalidades diagnósticas de medicina nuclear cuando nos vamos a evaluar la infección de la prótesis de la rodilla? Conclusión grande, seguimos siendo vigentes gracias a los leucocitos, la médula ósea, con un LR positivo de 11 y un LR negativo de 1,06. Ahí sí me perdonan los que viven afuera de Bogotá. Ojalá algún día todos pudiéramos tener leucocitos. Por lo menos hoy es el gol estándar de las imágenes diagnósticas para hacer acercamiento de infección a la rodilla. El SPECT-CT todavía en rodilla no está jugando un papel importante y pues la gamografía ósea por supuesto no juega un papel importante. Yo no quiero que lean esto, solamente quiero mostrarles. Este es el producto de unas guías clínicas de la Asociación Mundial para Infección en Ortopedia y Trauma. Fue reportado en el 2022, sencillamente para mostrarles cómo ellos dicen, cuando usted tiene que decir o buscar infección y quiere buscar la parte positiva, váyase a los leucocitos marcados. Y si usted lo que quiere es descartar porque tiene una probabilidad pretest negativa, use con toda tranquilidad la gamografía ósea. Fíjense en la vigencia de nosotros en estas guías. Cosas para recordar de la gamografía ósea en infección. Debe ser el estudio de primera lección en el enfoque inicial. La gamografía ósea debe ir acompañando los leucocitos, no porque la gamografía vaya a decir si está infectado o no, no porque los leucocitos no puedan decir si está infectado o no, es porque la gamografía ósea, digamos, me tiene que mostrar el universo del hueso del paciente. Entonces, hueso que no capta, el hueso no está enfermo. Gamografía ósea de 3 fases negativa en la primera y la segunda fase negativa, la probabilidad más alta es que tampoco está infectada. Entonces, usen la gamografía ósea como bastón, como herramienta facilitadora de su enfoque final. Es costo efectiva, encontrar las 3 fases positivas indican inflamación y el valor más importante es el valor predictivo negativo. Esto lo conocemos todos, la importancia de trabajar con un protocolo bien hecho. Yo lo hago con el protocolo del doctor Alberto Signori, yo no me he inventado nunca un protocolo, yo hago la receta como me mandan a decir los profes de arriba. ¿Por qué? Porque pues uno acá no se inventa nada, pero por lo menos tenemos la responsabilidad de hacer un buen copy-paste y de reproducir lo que se hace arriba, como digo yo, Europa o Estados Unidos, y poder decir que en mis manos, con la receta de los profes, yo soy capaz de tener un buen rendimiento diagnóstico. La importancia de hacer el estudio 1 a 3, 24 horas y la médula ósea si es el caso.
Conclusiones: se tiene evidencia suficiente de la capacidad del SPECT-CT para identificar patrones anormales que se correlacionan con trastornos de alineación, de posición de los componentes de una prótesis. Es una técnica reproducible, ha mostrado índices de correlación altos, intra e interobservador al momento de analizar los hallazgos. Se requiere de un modelo juicioso de análisis de imágenes que debe ser usado en los laboratorios de medicina nuclear. No conocer el alcance de la prueba no debe ser una disculpa para no considerarla dentro de las herramientas de uso clínico, y que la escuela americana no la refiera en sus consideraciones en los flujogramas de decisiones no quiere decir que no sirve. La evidencia escrita y conocida data de principio de siglo, siendo la escuela europea líder en las investigaciones respaldadas en resultados reproducibles y metodológicamente bien conducidos. Eso era todo lo que quería compartirles. Duré 40 minutos. Espero que si hay preguntas los podamos responder y así estamos ajustados a nuestro Google Meet. Gracias. Muchísimas gracias, Kelly. Muy chévere, muy interesante tu presentación, muy clara y de mucho aprendizaje. Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿todos los pacientes que van a cirugía de meniscos deben tener una gamografía ósea previa? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo haces en este momento el estudio de médula ósea si no tenemos coloide para evaluar médula ósea? ¿En Cali no hay coloide? No, en Cali ni en ¿No? Colombia que yo sepa. Nosotros estamos trabajando médula ósea. Me disculpas. Yo lo único que hago es pedirle al proveedor y me llega la médula ósea y no he sentido que no tenga sulfuro coloidal. O lo hacemos con el nanocoloide o lo hacemos con el sulfuro coloidal, y me disculpa la respuesta, no he sentido la falta del sulfuro coloidal ni del nanocoloide. No puedo decirte más nada, Marisa, desde ese No, punto de vista. nanocoloide nosotros tenemos, pero lo hacemos, o sea, no lo hacemos solo lo hacemos para ganglio centinela realmente. No, yo hago la médula con el nanocoloide y funciona bien, bastante bien, sin problema. Ahora, la pregunta del menisco. No, todos no deben ir, y eso es un criterio muy del ortopedista. El ortopedista debe saber que yo existo. El ortopedista debe saber mi información. Y él es el que debe decidir si le interesa o no saber el contexto del hueso subcondral de su menisco. Entonces, entrarle hoy al ortopedista y decirle, oiga, tiene que pedirle a todo el mundo SPECT-CT, ¿sabe qué va a pasar? Nos van a decir, estamos locos, que ya me lo dijeron. Entonces, con ellos hay que entrar despacito, pero por lo menos en el síndrome posmenisectomía tenemos que existir. Ahora, si el doctor se siente muy seguro diciendo, este paciente no tiene nada, yo solamente le hago la reparación y se fue, pues no le pida. Pero si tiene la duda porque de pronto es muy crónico, porque de pronto el desgarro es intenso, como lo mostramos en las correlaciones del paper que les mostré, yo creo que sí valdría la pena. Este es un trabajo que nos toca hacer a nosotros en conjunto. La evidencia no es robusta, la evidencia no es pesada, pero digamos, el acercamiento teórico que nosotros tenemos, el sustento teórico, nos da herramientas para ofrecerlo y empezar a trabajar y explotarlo. No sé si te respondí bien, Marisa. Aló, aló, ¿me oyen? Sí. Sí, señora. Ok, gracias. Sí, qué pena, estaba bloqueado el micrófono. Sí, muchas gracias. Bien. ¿Hay más personas levantando la mano, Alejandro?
Sí, doctora, pues primero felicitar a la doctora Luz Kelly, siempre nos sigue enseñando después de tantos años. Y pues más que una pregunta, es como un aporte. Hemos logrado con lo que nos enseñó la doctora Luz Kelly estar de la mano con los ortopedistas, y en Medellín casi que los ortopedistas de rodilla no operan una rodilla, es una gamografía ósea. Eso obviamente nos recarga, entre comillas, un poquitico más el trabajo, pero cada vez va en aumento. Y hay otra cosa pues que creo que faltó, pero es un detallito técnico. Cuando hacemos el seguimiento de la prótesis, que como dijo la doctora Luz Kelly, podemos hacer gamografías hasta desde los 2 meses, que no es fácil, pero cuando hacemos el seguimiento de esa prótesis, es muy importante tener en nuestro laboratorio de medicina nuclear que siempre los rastreos, las imágenes de acercamiento y el SPECT lo hagamos como siempre en el mismo protocolo, o sea, que no lo cambiemos, que hagamos una adquisición por tiempo, buenas cuentas. ¿Por qué? Porque esa variación entre una gamografía y otra nos va a alterar pues como la interpretación de esa prótesis dolorosa que estamos siguiendo a los 2 meses, a los 4 meses o a los 6 meses para poder darle una respuesta al ortopedista. Gracias, Alejandro. Me alegra mucho su intervención y escuchar lo que me dice. Me encanta. Gracias, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora Anzola, muchas gracias por su presentación. Estamos muy contentos. Bueno, Alberto, con gusto.